El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 23. De ahí vamos a partir en nuestro estudio de hoy que hemos titulado El significado de Emanuel. El significado de Emanuel. Mateo capítulo 1 y verso 23. Dice así, hermanos, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a leerlo de nuevo. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Los expertos en la escritura, hermanos, han llegado a un acuerdo que se sostiene a lo largo de mucho tiempo, de que cada uno de los evangelios fue dirigido a un grupo particular de personas. No quiere decir que no tenía palabra para toda la raza humana, como no, pero cada uno de los escritores pensó en alguien a la hora de escribir cada uno de los evangelios. De esta manera, hermanos, se ha llegado a la conclusión de que el Evangelio de San Marcos fue dirigido a los romanos, el Evangelio de Lucas fue dirigido a los griegos y el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos. Entonces, si el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, llama la atención el hecho, hermanos, de que Mateo haya traducido el significado de Emanuel, porque Emanuel es un nombre judío y se supone que todo hebreo entendía perfectamente el significado de Emanuel. Sin embargo, el escritor lo tradujo y hace la aclaración y dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué tradujo Mateo el nombre Emanuel si cada judío debía entender claramente lo que significaba? ¿Cuál era su propósito? Las razones, hermanos, por las cuales Mateo tradujo el nombre Emanuel son al menos dos. En primer lugar, porque significaba un gran avance en la revelación de Dios. Todos sabemos, hermanos, que la revelación de Dios a su pueblo fue gradual. Se fue dando paso a paso. En el Antiguo Testamento, Jehová se había revelado a su pueblo de una manera muy limitada. El pueblo conocía muy poco de la persona de Dios. Eso era necesario, por cuanto Dios, hermanos, tenía que revelarse de la misma manera que el sol nace cada mañana. El sol nace y va avanzando poco a poco hasta alcanzar su plenitud al mediodía. Si el sol naciera en la potencia y la fuerza del mediodía, creo que sería incomprensible, sería ilógico, no sería entendible un fenómeno de esa naturaleza. Sin embargo, cuando va apareciendo por el horizonte y avanza poco a poco hasta alcanzar su intensidad mayor a la hora del mediodía, pues este proceso es más entendible para nosotros. Lo mismo hubiera sucedido si Jehová, hermanos, se revela al pueblo de golpe. Nadie hubiera podido entender tanta misericordia, nadie hubiera podido entender tanta bondad, nadie hubiera podido entender tanto amor de parte de Dios para con su pueblo. Era algo, hermanos, que tenía que venir paso a paso. Sin embargo, esta revelación gradual provocó un problema muy serio en el pueblo de Israel. Y este problema fue, hermanos, que el pueblo comenzó a entender a Dios como un Dios lejano, como un Dios que los visitaba de vez en cuando y luego se retiraba de nuevo a la gloria de los cielos. De aquí nació, hermanos, la idea de un Dios lejano, de un Dios distante, de un Dios que está en el cielo y que probablemente no se da cuenta de todo lo que pasa aquí en la tierra. Probablemente no tiene conocimiento de todas las situaciones, y mucho menos personales
que acontecen en esta tierra. Así pensaba el hombre antiguo testamentario. Esto lo podemos comprobar, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, que fue escrito por el rey Salomón. En ese libro, hermanos, en el capítulo 1 y en el verso 13 y 14, dice el rey: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Con esto quería decir él, me di a la tarea de entender para qué vive el hombre, pero aquí, en la tierra, debajo del cielo, sin tomar en cuenta a Dios, sin meter en esto a Dios. Yo quise entender la vida, pero sin meter a Dios en la historia. Quise entender para qué vive el ser humano, pero sin meter a Dios en esa investigación. En ese mismo versículo 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y con debajo del sol quería decir aquí, de nuevo, aquí en esta tierra, porque Dios está más allá del sol. Y aquí, dice él, que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón, hermanos, expresa con estas palabras que él se entregó a la tarea de conocer los secretos de la vida, pero debajo del sol, es decir, entender la vida, pero sin meter a Dios, entender la vida, pero sin integrar a Dios a esta visión de la vida. Y él mismo nos deja saber que ese experimento a él solo le trajo amargura y aflicción a su vida. Él mismo nos deja saber a todo lo largo de ese libro de Eclesiastés que vivir de esa manera, dejando a Dios fuera, dejando o creyendo en un Dios lejano, lo único que provoca son aflicciones interminables y amarguras terribles, porque crea vacíos en el alma que nadie los puede llenar. Quiere decir entonces, hermanos, que Mateo tradujo el significado de Emanuel, Dios con nosotros, para decirle al pueblo de Israel, ya no sigan creyendo que Dios está lejos. Ha nacido el Hijo de Dios y en él Dios está con nosotros. Dios está aquí. Dios vive aquí con nosotros. Ya no sigan creyendo en el Dios que les visita y se va. El Dios que les visita por un momento y vuelve a su gloria eterna. Él ahora está aquí con nosotros. Este era un mensaje, hermanos, verdaderamente grande. Era un mensaje, hermanos, que le daba a la revelación de Dios un avance enorme. Ahora el pueblo de Israel tenía que comenzar a entender que Dios estaba aquí en Jesucristo. Dios había llegado para quedarse y para permanecer en sus vidas todos los días de su existencia. Nuestro mundo, hermanos, necesita hoy recuperar este significado de Emanuel. Necesita creerlo, hermanos, otra vez, por cuanto hoy vivimos en un mundo que ha preferido vivir la vida debajo del sol. Hoy vivimos en una generación, hermanos, que todos dicen creer en Dios, pero ese Dios es lejano, ese Dios es distante, ese Dios solo existe el domingo cuando van a las iglesias, cuando van a participar de cualquier ceremonia religiosa y después de eso Él vuelve a su gloria y se vuelve a ser lejano otra vez, creyendo que Dios está en el cielo. Esta generación se lanza a vivir la vida sin ninguna conciencia de su creador. Es decir, creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Vivimos en un mundo, hermanos, que cada vez se esfuerza más por relegar a Dios al cielo y sacarlo de esta vida. Estamos como Eclesiastés. Queremos vivir la vida debajo del sol. Queremos vivir la vida aquí, nada más nosotros, en la tierra, en nuestra realidad, sin meter a Dios en nuestra vida. Todos deberíamos de poner atención al mensaje de Salomón, que ya conoce por experiencia las consecuencias de vivir sin Dios,
que aprendió por experiencia que vivir de esa manera es acumular aflicciones interminables. Fíjense qué interesante es esto. En estos días, hermanos, en que el encierro, el temor de esta enfermedad terrible nos aflige a todos, es común escuchar en las pláticas, en las conversaciones, leer en las redes sociales quejas de este mundo con respecto a Dios. Y dicen, no dicen que Dios es amor, entonces ¿por qué permite estas cosas? No dicen que Dios ama al pecador, entonces ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Es decir, hermanos, parece que en esta generación que vive sin Dios, ahora hay enojo en contra de ese Dios. Están molestos en contra de ese Dios por esta situación tan terrible que nos ha sobrevenido. Escuchamos las quejas de este mundo, hermanos. Escuchamos a estas personas prácticamente culpar a Dios por lo que está sucediendo. El mismo Salomón, hermanos, responde en otro libro de la Escritura del cual él escribió gran parte en Proverbios 19, hermanos, y verso 3. El mismo rey Salomón dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Una buena paráfrasis de ese versículo es, el hombre peca y después se enoja con Dios. Y eso es justamente, hermanos, lo que estamos viendo en esta sociedad alejada de Dios. El hombre ha torcido su camino. El hombre se ha apartado del Dios creador y luego se enoja con él cuando situaciones como estas le sobrevienen. Esta es una magnífica respuesta, porque Salomón está diciendo, el colmo de la necedad es que el hombre cometa sus errores y encima se enoja con Dios. En vez de rectificar, en vez de reconocer su falta, termina enojado con Dios, culpándole a él por las cosas que están sucediendo. Ahora, hermanos, el mundo se queja de Dios. Ahora el mundo se enoja con Dios después de que Él mismo le expulsó de su vida. Después de que Él mismo le dijo, regrésate al cielo y no vuelvas aquí. Ahora se enojan con Él. Ahora le reclaman a Él. Ahora le hacen culpable a Él de sus propios errores, de sus propias equivocaciones, de sus propias necedades. Es por esto, hermanos, que la traducción de Emanuel era tan importante, porque al mundo que se queja en contra de Dios en medio de esta crisis tan terrible que nos está afectando, a este mundo, este pasaje, este mensaje, este anuncio le está diciendo, Dios está aquí. Y si lo buscas, Él te puede hacer misericordia. Él sigue siendo el Emanuel. Él sigue permaneciendo entre nosotros. Él llegó aquí con el Señor el día que nació entre los hombres y no se apartará de nosotros todos los días de nuestra vida. El problema es si queremos tenerlo en nuestra vida o le decimos, vete al cielo, ese es tu lugar, aquí nosotros nos vamos a arreglar. La verdad es que aquí nosotros no nos arreglamos, nos desarreglamos. Lo complicamos todo, lo arruinamos todo y las consecuencias nos alcanzan. Y cuando las consecuencias nos alcanzan, Dios tiene la culpa. Dios es malo. Dios no es cierto que ama a la raza humana. Hermanos, qué necedad la del pecador. Él tuerce su camino y se enoja con Dios. Es mejor que recordemos esta traducción. Dios está con nosotros y todo el que le busca lo va a encontrar y lo va a encontrar lleno de amor, de misericordia y de perdón. En segundo lugar, hermanos, este anuncio o esta traducción es importante porque revelaba que Dios había venido para todos. Nadie puede negar, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a Israel.
Él vino a este pueblo. Jehová fue el Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Y esto hizo que el pueblo de Israel despreciara a los gentiles. El pueblo de Israel miraba a los gentiles como personas que no tenían ni siquiera un Dios grande y poderoso como el de ellos. Miraban a este pueblo como un pueblo insignificante. Miraban a los gentiles como una generación que si quería conocer al Dios verdadero, tenía que ser a través de ellos. Tenía que ser a través de Israel y de su religión, el judaísmo. Por eso, hermanos, nosotros leemos en la Escritura de ese grupo de personas a quienes se le llama prosélitos. Los prosélitos eran todos aquellos gentiles que querían venir a Jehová, pero siendo gentiles, para poder venir a Jehová, tenían que participar primero del judaísmo, circuncidarse y pasar por una serie de ceremonias a fin de poder acercarse a Jehová, el Dios de Israel. Esto, hermanos, pues lógicamente generó que aunque los gentiles tuvieran parte en el culto a Jehová, era secundario. Ellos eran secundarios. No eran el pueblo de Dios, sino que tenían que venir a Jehová a través de su pueblo Israel. Pablo, hermanos, en la carta a los Efesios, pronuncia unas palabras muy fuertes en las cuales describe la condición en que se encontraban los gentiles antes de conocer a Cristo. En Efesios capítulo 2, en el verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjense cómo describe él la condición de los gentiles. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Son palabras muy fuertes, hermanos, porque está diciendo, realmente ustedes estaban perdidos. Realmente ustedes estaban perdidos, alejados de la ciudadanía de Israel. Dios no tenía pacto con ustedes. Dios tiene pactos con Israel, pero con ustedes no tenía nada. Y por lo tanto, no tenían esperanza y no tenían al Dios verdadero en este mundo. Es una descripción muy fuerte, pero muy verídica de parte de Pablo, hermanos, que está diciendo, esta era la condición de los gentiles. Y ciertamente esa era su condición. Los pueblos gentiles estaban esclavizados a la ignorancia, la superstición, la hechicería y la idolatría, entre otros muchos males. Pero Emmanuel, hermanos, se tradujo seguramente del hebreo al griego. ¿Para qué se tradujo? Para que el mundo supiera que la promesa de Dios con nosotros era para todos, no solo para los judíos, sino para todo el que creyera en el nombre de Jesucristo. Esta fue la segunda razón por la cual se tradujo el nombre Emmanuel. Aquella traducción, hermanos, era aclaratoria para el pueblo de Israel, para que no siguiera pensando que los gentiles no tenían esperanza, para que no siguiera creyendo que los gentiles, si querían venir a Dios, tenía que ser a través de ellos. Ahora el Evangelio les estaba diciendo, los gentiles pueden venir directamente a buscar al Padre a través de Cristo Jesús, porque Él ha venido para todos. Ya no hay acepción de personas. Aquel anuncio entonces, hermanos, resultaba necesario para romper aquella vieja creencia de que los gentiles no tenían derecho a venir directamente al Padre. Esta traducción sigue siendo importante hoy en día, pero para descubrir, hermanos, su importancia hay también que entender claramente lo que quiere decir esta traducción.
Muchos han interpretado erróneamente este pasaje. Y basados en este pasaje y en esta traducción, hermanos, que anuncia que Cristo había venido para todos, andan enseñando que al final todos vamos a ser salvos. No importa en qué creemos, no importa qué iglesia vamos, no importa qué religión practicamos, todos vamos a ser salvos, porque Emmanuel vino para todos. Así que todos vamos a alcanzar salvación. Él es el Salvador del mundo, dicen. Por lo tanto, al final todos vamos a ser salvos. Pero Mateo, hermanos, siendo él judío, había entendido perfectamente lo que sí quería decir este versículo. Este versículo quiere decir que la oferta de salvación es para todos, pero cada uno toma su decisión. Emmanuel venía para todos, pero solo el que creía podía alcanzar salvación. En Juan capítulo 1 y verso 12 dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense bien en ese versículo, porque dice: les dio potestad de ser hechos, no eran. Fueron hechos hijos de Dios al creer en su nombre. ¿Al creer en qué nombre? Jesús significa Salvador. Con lo cual quería decir el apóstol Juan: todo el que cree y confiesa a Jesucristo como su Salvador va a ser hecho hijo de Dios. No se trata, hermanos, de decir todos vamos a ser salvos o todos somos hijos de Dios. Esta es una expresión muy común. Usted escucha a personas de diferentes confesiones religiosas y dice: no se preocupe, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que usted lo adora de un modo y yo de otro modo. Usted lo cree de un modo y yo lo creo de otro modo. Pero todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios y los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, aquella traducción no implicaba la idea de que fuera para que todos serían salvos automáticamente, sino para todos los que creyeran en su nombre. Por eso es que antes le cité Efesios 2 hasta el verso 12, pero en el verso 13 de ese mismo pasaje dice Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense que a mí me gusta ese pasaje, hermanos, porque como vimos antes, Pablo es realista y dice: esta era la condición de ustedes antes de conocer a Cristo como Salvador. Pero ahora de los dos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado la pared que nos separaba. Todo el que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios y somos hermanos en Cristo. Amén. Pero es necesario que esta confesión llegue primero al corazón de cada persona. La salvación, entonces, a través de esta traducción, era ofrecida a todos, pero cada uno toma su decisión. Cada uno es responsable de decidir por su vida si va a creer en el Señor como su Salvador o si va a creer en Jesús como Dios, pero lo va a dejar ahí en el cielo, pero lo va a dejar más allá del sol. La decisión de cada uno es si este Dios verdadero va a ser un Dios cercano, va a ser Emmanuel, Dios con nosotros, o va a ser aquel Jehová distante, aquel Jehová que viene un ratito el domingo y luego se va y desaparece y se vuelve al cielo y nosotros nos quedamos debajo del sol. ¿De qué manera estamos nosotros creyendo en el Dios verdadero? En este momento se vuelve de importancia recordar la traducción de Emmanuel.
Dios está aquí, anda caminando entre nosotros en este lugar. Ha venido a buscarnos a nosotros hasta aquí, a este lugar, porque quiere bendecirnos. Depende de nosotros qué vamos a hacer con la presencia de ese Dios verdadero en esta tierra. O lo dejamos aquí con nosotros en nuestra vida, o lo mandamos al cielo para que disfrute de su gloria mientras nosotros desarreglamos todo aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es nuestra gran decisión y eso nos recuerda la traducción de Emanuel. Dios está aquí, gocémonos en su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Cristo, porque tú, Señor, nos indicas la necesidad que tenemos hoy en día de dejar que tú vuelvas a ser un Dios que está presente en esta tierra. Que dejes de ser un Dios lejano producto de religiones y de creencias, y vuelvas a ser el Dios vivo, el Dios que está con nosotros, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos guarda, el Dios que nos bendice, el Dios que nos acompaña a cada paso de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que seas siempre Emanuel y que nunca te conviertas en un Dios lejano, en un Dios religioso que no interviene en nuestra vida. Quédate con nosotros y nosotros contigo y serás siempre Emanuel. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.